Bien, aquí en Caretas Digital seguimos en nuestra plataforma, el espacio, la arena, desde nuestra humilde perspectiva, para encontrar una ruta de evacuación democrática, constitucional, a la situación y al deterioro político, social y hay que decirlo también ya económico que vive el país. Se han dado, digamos, muchas opciones, muchas soluciones, pero al parecer hay cierta constante de inclinación por posibilitar un adelanto de elecciones, que ya sabemos cuáles son, por supuesto, los principales obstáculos. ¿Es posible llegar a un adelanto de elecciones que se decida básicamente en el Congreso? Se lo vamos a preguntar, quizás se tiene otra ruta de evacuación al jurista y excongresista Fernán Altuve. ¿Cómo está usted, Fernán? Gracias por estar con ¿Qué nosotros. tal, Enrique? ¿Cómo está? ¿Cuál es la ruta de evacuación? ¿Usted coincide con esa salida o sencillamente ve una imposibilidad tal cual están las cosas? A ver, desde hace 10 meses, casi vamos a cumplir el primer año, hemos estado sosteniendo de que hay una sola salida, que es poner fin al gobierno del señor Castillo y la señora Boluarte y buscar una fórmula ordenada y que garantice a todos los que puedan participar en un proceso transparente, respetuoso y libre, unas elecciones para poder tener un gobierno que sea idóneo, para no utilizar ningún otro término, lo antes posible. Obviamente desde el gobierno esa posición está bloqueada, desde los aliados políticos y gubernativos está bloqueada, pero hemos partido del supuesto de que el Congreso ha sido una institución que si bien fue elegida en la misma fecha tenía otra legitimidad y que ese Congreso estaba llamado a ser un foro de diálogo para encontrar esa salida que yo consideraba, digamos, no la ideal, pero digamos la responsable. A lo largo de estos 10 meses, lo único que hemos visto es que los actores políticos dentro de ese Parlamento, lo único que han hecho es petardear la posibilidad de esa salida, bloquearla, tratar de hacer que eso se haga imposible, sin asumir la responsabilidad de ese bloqueo, pero en los actos lo han realizado. Uh -huh. Por lo tanto, estamos ante hipótesis jurídicas de líneas de evacuación, pero ante imposibilidades políticas por falta de voluntad. No se puede llegar en el Congreso a los, hablamos ayer con Marisol Pérez Tello, no se puede llegar en el Congreso a los 66 votos para promover una reforma constitucional de adelanto de elecciones, por ejemplo, con un voto en legislatura y un segundo en referéndum. No es más posible alcanzar esos 66 votos que los 87 que demandan la o las vacancias. A ver, digamos, en todo momento, visto que los 87, es decir, los 2 tercios, eran una imposibilidad material y en lo que muchos hemos reconocido que los parlamentarios de oposición tenían razón, es decir, tenemos un bloqueo de 2 tercios y esto no se puede hacer, no les podemos pedir imposibles, nadie le puede pedir a nadie un imposible, pero claro, cada vez que se presentan fórmulas con 66, tampoco las quieren ver. O sea, cuando tienen una acusación constitucional por traición a la patria por 66, no, tampoco la quieren. Entonces, ¿a dónde estamos? Entonces dice, no, es imposible porque no podemos con la de 87. Sí, cuando viene la de 66 tampoco. Entonces no me vengan con que es un problema numérico. No es un problema numérico, no es un problema cuantitativo, es un problema de falta de voluntad. Y la falta de voluntad es con 87, con 66 y con lo que sea. Esa es la verdad. Y hay una responsabilidad política de todos los actores, lamentablemente, que mantienen esta situación de bloqueo. No sé yo si con el supuesto criterio equivocado para mí de que de alguna manera van a salir favorecidos. Lo único que van a salir es repudiados. Esa responsabilidad, por supuesto, entonces alcanza a los grupos que de alguna manera uno hubiera pensado que aplicarían una salida con estas características, es decir, el Fujimorismo, es decir, el propio Renovación Popular, de repente Alianza para el Progreso. Eso también es, usted nota esa posición inamovible también entre esos actores. A ver, mire, las cosas son muy simples. Hay 3 grupos más o menos en el Congreso.
El grupo de los que está con el gobierno, que ya sabemos cuál es su posición, y son los que están muy equivocados, pero por lo menos no son hipócritas, porque están defendiendo a un pésimo gobierno, un gobierno corrupto, un gobierno criminal, pero por lo menos están en una posición que todos sabemos cuál es la correcta. Entonces, son equivocados o cómplices, pero sinceros. Después existe un grupo intermedio donde podríamos incluir a Podemos, Acción Popular y Alianza por el Progreso, que yo diría que son los gana-gana, que están en busca de sacar la mayor ventaja para sus intereses sectoriales, poniéndose a un lado, a otro, etcétera, y que son mudos, no son hipócritas, pero son obsecuentes y mudos. Pero ya sabemos que su silencio es un silencio cómplice a favor del gobierno. Y está la oposición, digamos, el tercio opositor o el grupo opositor declarado. ¿En qué sentido? En que tienen una declaración firme de que son opositores, una declaración de que quieren sacar al gobierno, pero cuando uno empieza a analizar los actos, uno encuentra unas inconsistencias, no diré grupales, pero sí individualizadas, de gente que hace unas declaraciones ostensibles y unas acciones tímidas, por decirlo menos, en algunos casos verdaderamente incomprensibles. Por lo tanto, ahí lo que hay es mucha hipocresía. Es mucha hipocresía como agarrar y decir que uno está en contra de una persona y después cuando te vas de viaje, es que yo no podía decir a quién invitas y a quién no invitas. Bueno, si las personas con las que vas no son las personas idóneas, no vas y está. Pero no, que yo no puedo poner la agenda. Bueno, lo que pasa es que hay mucho sibaritismo y lo que les gusta es seguir gozando de los privilegios. Vamos a ser claros. Entonces, con un Congreso de esa composición de tercios, bueno, es muy difícil que esto funcione. Siguiendo esa línea, nos vamos a quedar 4 años más con este gobierno. A ver, es que yo creo que hay una idea equivocada en el sector parlamentario diciendo, es que como necesitan que nosotros demos el visto bueno para la salida por el hilo o por constitucional, entonces, si nosotros lo queremos, no queremos porque estamos de acuerdo con el gobierno, porque nos hacemos los locos o porque somos hipócritas, no tienen las 3 opciones, entonces no va a pasar nada. Es que eso demuestra el profundo desconocimiento de la política, la profunda, lo profundamente novatos que son los políticos y no saben que la institucionalidad no contiene los procesos sociales. Y en algún momento los procesos sociales van a desbordarse por el bloqueo institucional. Y en ese momento van a estar desquiciados para ver cómo arreglan el problema y va a ser demasiado tarde. Entonces, en vez de haber fluido y haberse hecho parte de un proceso ordenado, van a estar a la loca tratando de quedar bien y de solucionar las cosas en un proceso que puede estar ya descontrolado por la crisis económica, por el hartazgo, porque en algún momento a alguien se le va a ocurrir tomar una decisión excesiva por fastidio, por hartazgo, por incapacidad, y el Parlamento está demostrando su falta de comprensión de la política. Bien interesante porque hemos tenido varios de invitados que de todas maneras insisten en apelar al sentido común de un sector de congresistas. Para usted claramente eso es cada vez más remoto. Al mismo tiempo, parece haber una línea que pisa el acelerador para exacerbar los conflictos y llegar a este supuesto convencimiento de una asamblea constituyente como la salida. Cerrón acaba de tuitear sobre la nacionalización de la empresa de cobre. Estamos ahora mismo con esta situación en Las Bambas. ¿Cuánto se puede mover por esa línea? ¿Cuánto se puede canalizar la atención por esa línea? ¿Se puede precipitar una situación que vaya por allí o es muy difícil tomando en cuenta las circunstancias? No, yo no creo que es nada difícil y yo creo que el problema de agravarse la situación económica va a ir por ese lado, lamentablemente. Entonces, hay una posición conservadora en el mal sentido de la palabra, es decir, de inmovilismo, de mantener privilegios parlamentarios
y de, bueno, al final de cuentas, pues no hay otra forma y tienen que pasar por nosotros, desde los núcleos de poder del Congreso, que no entienden lo que está pasando. El gobierno cree que exacerbando, o sus aliados creen que exacerbando la situación va a lograr a lo que ha aspirado toda su vida desde hace mucho tiempo, que la izquierda quiere llegar al equilibrio estratégico. Y lo que no se da cuenta es que cada vez que ha lanzado la ofensiva hacia el equilibrio estratégico, ha llegado al boomerang estratégico. Es decir, lo que le ha venido encima ha sido una reacción de la ciudadanía inesperada. En los años 90 pensaban que estaban al borde del equilibrio estratégico y lo que vino fue un tsunami en contra de ellos. Y yo creo que vuelven a cometer ese error. Pero claro, si ese tsunami se volviese a producir o algo similar, lo que está en juego es la institucionalidad, pero por la miopía de aquellos que tienen los resortes de la institucionalidad, no los están utilizando para que esto fluya, sino para mantener los privilegios que dicen que no les importa. Pero por favor, todos vemos que están dichosos y no quieren que se les acabe. Entonces, claro, yo entiendo a estas personas que invocan, que les piden, que les ruegan, claro, porque son gente buena, gente que está tratando de que se produzca un cambio, pero con 10 meses de autismo, de ceguera, de sordera y de, en cierta manera, displicencia política, ya que ¿qué más se les va a invocar? Para ir terminando, entonces, el desenlace o el desencadenamiento de este proceso puede venir por todas estas crisis que se van acumulando. En ese sentido, la presión judicial contra el presidente puede tener un factor también desencadenante, es decir, tener un presidente investigado por encabezar una organización criminal en medio de su ejercicio, pues eso no puede salir gratis, ¿no? Claro, a ver, es un elemento más que pone una presión sobre el gobierno que no, que es una presión como las presiones judiciales que tienen la finalidad de llegar a un objetivo de sanción judicial, investigación y sanción de haberla, pero que no son un mecanismo político, por lo tanto no busca una salida política, pero genera una presión y un efecto político. Entonces, claro, yo creo que aquí a lo que menos importancia se le está dando es lo que ocurrió en el mes de abril. Lo que ocurrió en el mes de abril en Junín, en el norte, en Ica, es un conato de algo que puede ocurrir en el Perú en una dimensión infinitamente más grande, y estamos pensando que eso fue una especie de, bueno, pues ahí ocurrió de hipo, un hipo. Un hipo, ¿no? Pues un hipo sin importancia. No, no. Ojo, eso fue muy grave porque fueron días en los cuales ya no importaba nada y todo volvió a su cauce, afortunadamente, pero los actores políticos tienen que darse cuenta que ese es el borde y el filo contra el que están. Y es bueno, fue una casualidad, no es tan grave. No, es que el temor, por lo menos que yo tengo, es que estamos contra eso. Y todo el mundo empuja la situación sin salida hasta que en determinado momento, cuando no hay salidas formales, vienen las salidas informales de esta situación. Entonces, hay tanta poca responsabilidad en los actores políticos ante ese escenario de gravedad, que es como yo lo veo. A lo mejor puede pensarse que es una exageración, pero ya no es una conversación o una hipótesis, ya hay un ejemplo en pequeño o mediano de lo que se puede convertir en una situación incontrolable, más aún a una población a la que en los próximos meses es evidente que vamos a someter a una tensión económica extremadamente fuerte, aún sin echarle la culpa al gobierno, solo por factor externo. O sea, creo que el gobierno ha hecho cosas pésimas y que van a tener repercusión, pero si lo quitara para que no considerasen que estoy echándole leña al fuego de mi opositora, solo por el elemento externo, esa población va a estar sometida a enormes tensiones y no se les da salida política porque los actores políticos
pienso yo, no están mirando la gravedad de la situación. Y lo que se teme no es que en ese caso una ruta de evacuación no sea una ruta ordenada, como usted señala, sino una ruta Exactamente. en estampida donde va a haber, espero por supuesto que no sea literal, pero heridos, contusos y fallecidos en el sentido metafórico. Probablemente esa clase política va a tener que asumir su responsabilidad para lo que viene de ahí en adelante. Y para nos utilizar una enfrentamos metáfora, a todo escenario incierto, ¿no? claro, para utilizar una metáfora futbolística, la cual yo no soy un especialista, pero lo hago desde el punto de vista histórico, estamos muy cerca del Estadio Nacional del 64 y siguen festejando como si no pasara nada y tira una bomba lacrimógena por allá, tira una bomba lacrimógena por allá y en algún momento esto se puede salir de las manos. Bien, bien. Gracias, Fernán Altuve, por compartir con la audiencia de Cadetas estas perspectivas que de todas maneras plantean advertencias que son bastante importantes y que llaman la atención sobre la responsabilidad, sobre todo, hay que decirlo, en este caso de la clase política, que son los que tienen de alguna manera el mango de la sartén. Gracias, Fernán, por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique.